Empezamos en esta entrega el abordaje a la tercera y última de las ciencias que dan estructura, forma y mayor sentido a nuestro seminario, la biología, en el planteamiento sistemático realizado por tres, quizás, de las más importantes ciencias fundamentales, intentando conseguir describir, esperemos, lo más acertadamente posible para su comprensión, el vínculo axiomático que las umbiliza y une, el existencial, que deberían poseer, sin perder nunca de vista, el enunciado de Ernst Mach que nos ha acompañado desde el principio en este recorrido respecto a lo que toda ciencia debería procurar y tener como principal propósito, que repetiremos para no olvidar: derivar todos sus esfuerzos en dotar al individuo de los medios de orientación y las herramientas necesarias para hacer la práctica en el terreno de lo biológico. En definitiva, explorar en lo posible todos y cada uno de los potenciales humanos para, de una forma pragmática, llevarlos a cabo en la expresión cotidiana del día a día de nuestra existencia que llamamos vida. Para ello, y antes de adentrarnos en el grueso de la materia biológica, su desarrollo intrínseco y potencial desde su expresión en lo más general, que como marco referencial la sustenta y da sentido uniforme, que llamamos naturaleza, entorno biológico o medio ambiente, hemos creído necesario atender primero a la criatura o ente, pudiéramos decir, más extraño y controvertido por la relación historiográfica que ha mantenido hasta la fecha con ese medio que le soporta y debería dar sentido. Nos referimos, cómo no, al ser humano, a cada uno de nosotros vinculado umbilicalmente al resto de nuestro linaje extensivamente desde el principio de los tiempos. Pero sin adelantar de momento ninguna conclusión respecto a estos adjetivos que hemos utilizado relativos al mismo, solo haciendo una observación a vista de pájaro desde lo que conocemos como su comienzo y desarrollo a lo largo de este periodo más datado y conocido de la historia de la humanidad, y de lo que supuestamente conlleva atribuido a esta categoría de singularidad y excepcionalidad, podríamos afirmar sin ninguna duda que nos hemos ido convirtiendo realmente a lo largo de nuestra breve historia dentro de lo biológico en eso que dominamos tan altiva, arrogante, engreída y orgullosamente humanos, representantes de la máxima evolución, de la más última categoría de todos y cada uno de los seres que conviven con nosotros en este planeta que llamamos Tierra. Con este grave interrogante empezamos nuestro recorrido por lo que de humanos tenemos los que nos llamamos humanos, y como no podría ser de otra manera, acercaremos de nuevo a estas líneas el que es precisamente el titular de nuestro seminario: Nada es nada, conjugando el verbo ser. En el presente capítulo y en las dos entregas posteriores nos propondremos acercarnos a dar respuesta a varios planteamientos fundamentales. ¿Somos o no somos realmente humanos? ¿Sigue el eslabón perdido todavía? ¿Por qué el sentido común es el menos común y tiene menos sentido de todos los demás sentidos humanos? Para intentar dar un atisbo de respuesta a estas complejas y siempre inoportunas, pero a la vez acuciantes y graves y urgentes primeras cuestiones, tendremos que acudir en esta ocasión al oráculo de la filosofía, ciencia, no ciencia a la vez, igual de desclasificada que la que protagoniza nuestro tercer escenario, la biología, y que es, de todas estas disciplinas académicas, la que más esfuerzos ha hecho a lo largo de su historia sin conseguirlo rotundamente. Nos acompañarán en este intento, en este primer tramo del viaje, los representantes más relevantes de la filosofía original occidental, que dieron nacimiento y forma a su cultura, los pensadores, los sabios de la antigua Grecia, y de su legado nos centraremos y destacaremos la relación que los une en un planteamiento común. Sus preguntas, cuestionamientos y conclusiones sobre el origen del mundo, del universo, del ser, de nuestro ser, y su estrecho vínculo con la naturaleza, y lo biológico que conlleva, que sin estos antecedentes históricos, sin este marco arcaico referencial, no sería plenamente explicado y comprendido lo que los siguientes y actuales pensadores de la historia llegaron a concebir y concluir al respecto. Los filósofos presocráticos serán los primeros actores en aparecer y nuestro principal referente en este escenario propuesto, cuyo interés de planteamiento y pensamiento particular, a grandes rasgos, se centrará en cuestionarse el origen del mundo, del cosmos,
alejados por primera vez en la historia del pensamiento mitológico, con una herramienta común, la razón, el logos, y un común referente, la naturaleza, planteando desde cada uno de los mismos un único elemento primordial original de todas las cosas o arjé. Le seguirán tres de los más relevantes filósofos que dieron nombre a esa, su etapa de la filosofía griega, la clásica: Sócrates, Platón y Aristóteles, que se centrarían sobre todo en el ser humano tal y como es, y la ontología, origen del ser en cuanto a ser, desde un punto de vista ético y político, así como en la naturaleza del lenguaje, las normas, las leyes y la sociedad, siendo la siguiente secuencia de filósofos y escuelas de pensadores los que dieran forma al último periodo, el heleneico, en el que se establecería un especial interés en la salvación individual como centro de sus preocupaciones. Su filosofía servía principalmente para alcanzar con medios éticos el bienestar psicológico o la paz. De las tres principales escuelas de este último periodo, nos centraremos especialmente en la de los estoicos. A continuación, daremos un gran salto en el tiempo y el espacio desde la filosofía clásica griega hasta la etapa moderna de la filosofía, que abarca desde su nacimiento en el siglo XIV, con el Renacimiento y la Reforma Protestante, hasta finales de 1800, eligiendo a Baruch Spinoza, en el siglo XVII, para servirnos de enlace y catalizador debido a su tan especial sentido de observación de la naturaleza y la gran influencia y trascendencia que tendría en los pensadores posteriores al mismo. En la segunda entrega terminaremos este breve recorrido histórico por la filosofía de la naturaleza y lo natural y la repercusión del ser humano y su especie en el medio ambiente, ya en la más rabiosa actualidad, en la figura del historiador y filósofo social israelí Yuval Noah Harari, que se ha atrevido a cuestionar desde su particular óptica el pasado, presente y futuro de la humanidad, el transhumanismo, la inteligencia artificial y la tecnocracia, considerado como el pensador más influyente de este siglo, lo que le ha convertido en todo un fenómeno social en el mundo. Terminaremos en la tercera de las entregas de esta introducción historiográfica y antropocéntrica a la biología, primera aproximación al ser humano y su relación con la naturaleza, con el mismo espíritu salvacionista y objetivos que movieron a los filósofos griegos de la etapa helénica, ofreciendo nuestra particular observación integrativa y holística, conclusión y propuesta en lo que hemos venido a denominar la medicina natural del siglo XXI y la labor del bioterapeuta. La filosofía de la naturaleza del periodo griego presocrático se va a conformar en el paso de physis, de la naturaleza, a polis, las ciudades, y del mito a la realidad. Mito es y sugiere narración, relato, fantasía como imaginación infantilizada, forma de configuración heredada desde el pensamiento mágico ancestral en la que se distorsiona la realidad como intento de resolver las grandes preguntas que han acompañado al ser humano y a la humanidad desde sus orígenes, en la que lo humano y lo inhumano, animales, vegetales, fenómenos atmosféricos, astros, etc., se mezclaban confusamente desde ese hemisferio izquierdo con una lógica y razón muy poco desarrolladas. Mito es el relato utilizado por los griegos para narrar tanto el origen del mundo, en las cosmogonías, como la genealogía, número y jerarquía de los dioses, en las teogonías, las costumbres, tradiciones, mentalidad y fenómenos de la naturaleza. El paso del mito al logos supone el desarrollo de un pensamiento racional que integra filosofía y ciencia, modelos de explicación de la realidad que parten del concepto que el aparente caos esconde un orden, cosmos, intrínseco e inmanente, procedente de fuerzas naturales que son universales y abstractas. Las condiciones que facilitaron el tránsito del mito al logos fueron la influencia de la sabiduría de Oriente, tanto los más lejanos, China e India, como los avances técnicos de pueblos de Oriente Medio y Próximo, como el babilonio o el egipcio. La physis, naturaleza, se guía por sus propios principios, pero la polis se ordena por normas humanas que han de ser racionales, extendiendo su influencia y transformándose progresivamente en un concepto más amplio, la cosmópolis, en la época llamada clásica,
También influyó en este cambio y transformación la transmisión del saber por la palabra escrita. La filosofía surge de la mano de Platón ya como un género literario y finalmente el hecho de la ausencia de una iglesia y de un conjunto de dogmas que dirigiesen la correcta interpretación acerca de la función de la naturaleza. El pensamiento racional incipiente supondría, por tanto, la ausencia de dioses en la explicación del mundo, la creencia en un orden racional universal y permanente que está aparentemente oculto en el modo también aparentemente caótico en el que se presentan los fenómenos naturales, y la progresiva consolidación de un pensamiento abstracto en el que se fundamenta la posibilidad de un conocimiento racional o inteligible de la naturaleza o physis. Los filósofos presocráticos son al mismo tiempo filósofos, científicos, matemáticos, físicos, cosmólogos, es decir, lo que vendríamos a denominar sabios. Alejándose ya de las formas míticas del pensamiento, elaborarían una reflexión totalmente racional. Se dividen en varias escuelas de pensamiento, monistas y pluralistas. El paso del monismo al pluralismo viene dado por la necesidad que impone Parménides de no plantearse un solo principio para explicar la diversidad de todo lo real. En los monistas de la escuela de Mileto se encuentran los primeros intentos racionales de explicar la naturaleza. Forman esta escuela Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Los autores recurren a un único principio material o no, en cualquier caso racional, por el que se explica qué es la realidad, de dónde proceden todas las cosas que hay en esa realidad, a dónde retornan las cosas reales una vez que perecen. Este principio único de carácter racional explicativo de lo real se denominó arjé. Las características que debería reunir el orden natural, según estos primeros pensadores, son la racionalidad. Se habla de la naturaleza como un mundo de realidades de la experiencia cotidiana. La naturaleza puede ser explicada gracias a las leyes universales. La physis, en el pensamiento racional, responde a sus propias leyes y no se representa como en el mito, donde se personificaban fuerzas sobrenaturales. Los acontecimientos sucedían porque los dioses así lo deseaban. Los dioses mismos eran las fuerzas de la naturaleza. En el evolucionismo se propone la idea de una creación ex nihilo. No hay una intervención de la divinidad en el proceso del surgimiento del mundo. La materia tiene sus propias leyes. No existe un plan divino que dirija los acontecimientos de esta naturaleza. En el heliozoísmo entienden la naturaleza como un gran organismo viviente. La naturaleza es materia viva porque el primer principio o arjé es siempre algún elemento relacionado con la vida. El agua para Tales de Mileto, el aire para Anaxímenes, el fuego para Heráclito. Veremos en su momento cómo todos estos planteamientos tienen su origen en la filosofía, cultura y medicina tradicional de la India y China. En el pensamiento presocrático, la investigación se centra fundamentalmente en el estudio de la naturaleza o physis. La naturaleza se rige por principios objetivos, no como en el mito. El ser humano forma parte del reino natural y está sometido a las leyes de la naturaleza. Él es mismo un propio microcosmos. El concepto de naturaleza para los presocráticos tiene varios sentidos. Se entiende como el crecer o aparecer algo, la fuerza interna que impulsa los cambios. El conjunto de lo que existe no es obra del ser humano. La naturaleza es también lo que define a cada cosa, es decir, su esencia. La naturaleza se entiende como un cosmos, un todo ordenado armónicamente, un conjunto de cosas, seres, entes estructurados según un orden racional y no caótico como en el mito. En ese conjunto de cosas estructuradas, cada cosa ocupa su lugar. La naturaleza implica que todo sirve para algo. La naturaleza es dinámica, implica vida, movimiento, transformación, cambios, devenir. El principio único o arjé es el principio que explica qué es la realidad, porque todo procede del arjé. No hay creación por parte de ningún dios. Las demás cosas surgen por evolución de dicho arjé, único o plural. Es un principio racional, abstracto, que puede ser conocido. Es la materia primigénica preexistente a las cosas del mundo natural.
Las cosas surgen por parejas de contrarios. El arjé no perece, es subsistente y todo lo engloba. Observemos a los primeros físicos, filósofos, monistas, que constituyeron dos periodos o enfoques de pensamiento diferenciados. Empecemos con el enfoque cosmológico. En la escuela de Mileto, Tales tiene como arjé al agua. La tierra descansa sobre el agua como en una isla. La humedad está en la nutrición de todas las cosas. El calor es generado y conservado por la humedad. Las semillas de todas las cosas siempre serán húmedas. En Anaximandro, su arjé será el apeirón o lo ilimitado, que es un principio indeterminado, eterno y siempre activo. Todo sale y vuelve al apeirón según un ciclo necesario, y de él surgen las sustancias del mundo opuestas entre sí. Se adelantó al concepto evolutivo de las especies y del hombre, concluyendo que los primeros hombres deberían proceder de otras criaturas anteriores, acuáticas, envueltas en una estructura espinosa, que al irse evaporando el agua y secando la tierra, dejarían una especie de sustento de limo en ese suelo. En Anaxímenes, su arjé es el aire, que también es infinito, que mediante procesos de rarefacción y condensación crearía el resto de las sustancias, lo que se trasladaría progresivamente al funcionamiento del universo. Y para terminar con esta escuela de pensadores monistas, tenemos a Heráclito, cuyo arjé será el fuego, siempre vivo, como un principio o fundamento del universo, aunque entendiéndolo como una imagen del perpetuo devenir, más que como un elemento material constitutivo de todas las cosas. Propone una visión dialéctica de la realidad. Postuló como estructura de la realidad la razón, el logos, un principio unificador de los opuestos, de cuya tensión y oposición se constituye la identidad de cada cosa. Una serie de filósofos que intentaron aunar las premisas eleáticas con la observación sensible de la realidad, interpretando conceptos como generación o corrupción a través de otros como unión o separación de determinados componentes originarios. Así, Empédocles de Arcragas funda la doctrina de los 4 elementos o raíces, agua, tierra, aire y fuego, de cuya mezcla y separación se forma toda la realidad conocida, en un círculo cósmico continuo dominado por 2 fuerzas, el amor y el odio. Finalmente, el pensamiento presocrático llega a su máxima expresión con el atomismo de Leucipo y Demócrito. El atomismo expresa que todo está compuesto de unas partículas indivisibles e infinitamente pequeñas llamadas átomos, de cuya agrupación a partir de ellos y de diferentes formas y tamaños surge toda la realidad conocida, sin intervención de ninguna fuerza exterior y de manera mecánica. En el enfoque antropológico, Pitágoras tiene como arjé al número, para quien los números fueron el principio determinante y la estructura de toda la realidad, adelantándose de esta manera a un importante principio de la ciencia moderna, aunque conservando un pensamiento arcaico al considerar los números como unidades discretas y no como entidades meramente abstractas. Terminaremos este enfoque antropológico de los primeros físicos filósofos con Parménides, para el cual su arjé era el ser, quien postuló una ontología de la permanencia y no del cambio. Parménides señaló la unidad y la inmutabilidad del ser, dado que el cambio resulta imposible si no existe el no ser, cuya imposibilidad es lógica. En la filosofía de la naturaleza del periodo griego o clásico, el gran iniciador de la filosofía de la naturaleza o física, denominada así por él mismo, es Aristóteles, en el siglo IV a.C. Este pensador es de los filósofos que han reunido todo lo dicho anteriormente, dando respuestas a los grandes interrogantes que suscitaban los presocráticos, en especial al problema del movimiento. Aristóteles estudió la naturaleza y tiene abundantes escritos sobre las plantas, los astros, los animales, obras que culminan en su Física,
donde estudia la misma naturaleza, pero desde una perspectiva filosófica, por lo que sus principios pueden considerarse permanentes a lo largo de la historia, ya que se distinguen de lo que después y hoy se consideraría como física. Pasemos a la filosofía de la naturaleza del periodo griego-helénico. La filosofía helenística es el periodo de la filosofía griega que se inicia tras la muerte de Alejandro Magno. También, tras la muerte de Aristóteles y la decadencia de las ciudades-estado griegas, la guerra entre los reyes helénicos por suceder a Alejandro Magno volvieron la vida problemática e insegura. El objetivo de esta filosofía, como el del resto de las escuelas morales helenísticas, es el arte de la vida, la realización de una vida buena y feliz. La física y la lógica son sólo medios para conseguir la felicidad. Pensaban que cada ser humano es como un mundo en miniatura, un microcosmos, que a su vez es reflejo del macrocosmos. Esto condujo a la idea de que existe un derecho universal, el llamado derecho natural. Las principales escuelas helenísticas fueron el epicureísmo, el escepticismo, los cínicos y los estoicos, cuya escuela fundió Zenón de Citio, y precisamente en estos últimos profundizaremos y nos centraremos a continuación. En primer lugar, justificaremos por qué hemos elegido de este periodo helénico de la filosofía griega a la escuela estoica, de la que presentaremos sus características esenciales para influir su representación posterior en el Imperio Romano, por ser la menos extremista en sus planteamientos ante la naturaleza y realidad de las otras escuelas ya citadas, y a la vez porque sin duda ha ejercido una influencia mucho más notable en el desarrollo del pensamiento de otros eminentes filósofos y pensadores de siglos posteriores, particularmente de Spinoza, hasta posicionarse en esta nuestra realidad presente como humanidad distópica, confusa, alarmante y decadente, como referente indiscutible del qué y cómo hacer ante una misma situación que a ellos se les planteó en su momento histórico. Cabe destacar un elemento de singular relevancia que contenía el planteamiento filosófico de aquellos remotos tiempos, que era compartido por todos los pensadores. La filosofía no es solamente pensada, razonada, sino llevada a la práctica como estilo de vida. La praxis y lo pragmático eran un sello de referencia, circunstancias que nos servirán de anticipo perfecto para entender mejor nuestra propuesta en la tercera fase de este trabajo, que reúne las mismas características en cuanto a enfoque y objetivos, es decir, que pueda ser llevada a la práctica diaria en su intento de reestructurar y reconstruir nuestro sentido de humanidad perdida, posibilitando desde la conciencia nuestra autonomía, autocracia, autorreferencia y aplicación de todos nuestros potenciales. Pero ¿cuáles eran esos principios rectores, sus proposiciones salváticas ante la situación tan acuciante a la que se tenían que enfrentar? Repasemos algunos de los más importantes que ellos practicaban. Consciencia de muerte, memento mori. Según palabras de Séneca, intentar vivir como si este día, el presente que vivimos, fuera el último de nuestra vida, lo que supone replantearnos ante nuestros posibles objetivos en qué ocupamos el tiempo cotidiano y si estas ocupaciones no son meras distracciones y entretenimientos fútiles ante los mismos. Aceptación y amor al destino. Este planteamiento apunta a la relación causal que nos plantea el que lo que hago mejor es precisamente lo que debo hacer, a lo que me tengo prioritariamente que dedicar con toda la pasión necesaria, pues es lo que naturalmente me corresponde en este universo ordenado. Admisión de los errores, que supone la autoevaluación, el reconocimiento consciente de ese error y lo que supone y su integración a partir del desarrollo de un potencial que no habíamos tenido en cuenta, del que es simplemente su negativo, y que me aportará un quantum energético y de voluntad extra para avanzar con mayor velocidad y mejor dirección por mi existencia, obteniendo de este aparente fallo su mejor partido. Entender el error, en definitiva, como un acto de renovación y puesta al día de nuestra conciencia. Vivencia en la frugalidad y la sobriedad.
aprovechamiento integral y sostenible de mis potenciales y actos vitales, ecuanimidad que supone una libertad ante pasiones emocionales que no me aportan más que negatividad, estancamiento, me sumen en la mediocridad y no son más que un gran estorbo en mi proceso de evolución personal. Inteligencia intrapersonal e interpersonal. Todos somos expresión de un mismo principio, de un único organismo, de un mismo todo. La amistad y la simpatía promueven y nos dirigen hacia una necesaria empatía, colaboración y no competencia, hacia una solidaridad en la que entendemos esa unidad absoluta, a la naturaleza, como una dinámica de interconjugación constante y donde nosotros también somos conjugantes, eso sí, especiales, de un mismo verbo, el ser, existir y amar, que activa esta dinámica constante evitando dualidades encontradas, destacando la nefasta interpretación por lo que genera y supone del egoísmo, del yoísmo, y neutralizándolo simplemente al conjugarlo con el altruismo, con los otros, con el todo. De lo que somos, repetimos, una única, aunque infinitamente variada expresión. Esto supone ampliar nuestra visión, tomar una distancia, crearnos una vista panorámica que nos permita tomar perspectiva integral, neutrum moralis, ante las circunstancias y acontecimientos, tanto negativos como positivos, para mejor pensarlos, entenderlos y comprenderlos, transformándonos en un observador tan activo como coherente, capaz de releer, reinterpretar tanto la naturaleza como la realidad, con mayúsculas las dos, para obtener la máxima y valiosa información que constantemente nos aportan. Proairesis o autocontrol emocional, una propuesta muy viable hacia la autogestión, autoconsciencia y autarquía. Dedicarnos con todo nuestro empeño y energía a desarrollar aquello que está en nuestras manos como posibilidad y poder diferenciarlo de lo que depende y está en manos de los demás, lo que supone un ahorro impresionante en nuestro gasto energético y un valioso comodín para evitar en lo posible la decepción, el desengaño y la frustración. Transformar con el tiempo y el mejor aprovechamiento de nuestra consciencia y conciencia y sus potenciales el círculo vicioso en que se puede convertir nuestra vida, en un círculo virtuoso que nos conduzca no a ser más inteligentes o listos, sino más sabios, amplificando nuestra capacidad de tolerancia y asertividad, acercándonos cada vez más, en definitiva, a esa figura perfecta, a la forma sagrada, a la esfera que pertenecemos en inmanencia y trascendencia. Fieles a su pensamiento y su idea de que el mundo está unido por un fino hilo de racionalidad, se consideraban ciudadanos del mundo. No creían en ser de aquí o allá por motivos de nacimiento o cultura. Según los estoicos, la razón no se opone, pues, a mi naturaleza animal, sino que le da el último toque, haciéndole tomar conciencia de su inscripción en el mundo. Mi naturaleza es una parte de la naturaleza, es expresión de la misma, lo que a la vez permite satisfacer sus tendencias y relativizarlas. Contra una concepción antinaturalista de la moral muy extendida, cuyos mejores representantes son Platón y Kant, los estoicos pretenden fundar la ética más rigurosa en el desarrollo espontáneo de la naturaleza humana, caracterizada por la autoconversación, pero también por la sociabilidad y la razón. Es más, si mi razón se desarrolla correctamente, acabaré por considerarla como aquello que define mi naturaleza y que debo conservar ante todo, sacrificándole, si fuera necesario, mis posesiones, mi salud y mi vida, porque éstas pierden todo su valor y sentido si se separan de la capacidad de hacer un uso racional de ellas. Por eso los estoicos sostenían que la felicidad depende tan solo de la virtud, es decir, del imperio de la razón sobre nuestra alma, y en consecuencia de la coherencia que logremos mantener en el conjunto de actos de nuestra vida, ya sean cotidianos o excepcionales. Tal es el verdadero principio de la sabiduría estoica, en el que vivir de acuerdo con la naturaleza es una consecuencia más que un fundamento, puesto que
soy una parte y producto de la naturaleza, no puedo vivir de acuerdo a mí mismo más que si mis deseos no están en oposición a los acontecimientos exteriores, pues son estos los que se impondrán sobre mí, lo quiera yo o no. Esta necesaria adaptación al destino no implica, en cualquier caso, ni que ninguna resistencia a cuanto nos sucede sea legítima, ni tan siquiera que para un estoico solo exista una única línea de conducta coherente en cada momento. La coherencia con uno mismo y el acuerdo con la naturaleza son ambos principios universales pero formales, que exigen ser interpretados en función de los diversos parámetros propios de cada situación moral y que jamás permiten recomendar universalmente tal o cual acción. Solo desde una perspectiva pedagógica, los estoicos dan consejos sobre la manera en que se debe vivir o actuar, pero en última instancia proponen menos una moral que una teoría de la práctica ética que describe la génesis, el funcionamiento y la diversidad de la conducta humana para explicar sus principios inmanentes, sistematizados y buscar cómo hacerla perfectamente eficaz y autónoma. En general, tendemos a no saber exactamente por qué me ha sucedido lo que me sucede. Una enfermedad, por ejemplo. Para actuar, dice Crisipo, debo confiar en mi naturaleza, pues ella es también un producto de la razón divina, que ha elaborado el conjunto del mundo hasta en sus más mínimos detalles. Vivir de acuerdo a la naturaleza es, pues, en primer lugar, vivir de acuerdo con mi naturaleza humana, pero en tanto que animal estoy inclinado a mi propia conservación. Frente a la enfermedad, pues, espontáneamente y con todo el derecho, procuraré entenderla en lo que de natural contiene, comprender su mensaje, ampliando mi conciencia y curarme para recuperar esa cosa también natural que es la salud. Con esta urdimbre de pensamientos y reflexiones creadas a partir de todos estos hilos conductores que nos ha ido conformando el tejido que de forma umbilical nos ha acompañado y vinculado hasta el momento, llega pues como colofón de este acelerado reencuentro con la naturaleza y la naturaleza de nuestro ser como hilo conductor y catalizador de pensamientos que también es Baruch Spinoza. Para llegar a su encuentro hemos tenido que dar un salto en el tiempo desde que arrancamos nuestro recorrido en el siglo VI a.C. con los primeros filósofos presocráticos hasta llegar al siglo XVII, donde se desarrolla la conflictiva vida y pensamiento de este singular filósofo, del que destacaremos precisamente eso que recoge y aporta a este tejido formado en la interrelación hombre-naturaleza, naturaleza-hombre, en una constante devenir más de desencuentros que de encuentros que nos ha llevado hasta la actual fractura, leída a continuación, en la última parte, por la perspectiva, visión y postura del pensador más influyente del siglo XXI, que cerrará la siguiente entrega, Yuval Noah Harari, sabiendo que en este camino y recorrido nos hemos dejado importantes filósofos, pensadores y científicos cuya presencia en este escenario estaría más que justificada por los aportes que también ellos hicieron al correlato y confección de este particular tejido que vamos construyendo. Está en la mano de cada uno de los oyentes el buscar, añadir y dar más colorido, si cabe, que sí cabe, en su investigación y aproximación a los mismos. Lacan, Deleuze, Nietzsche, Hegel, Marx, Heidegger, Kant e incluso Freud son algunos de los más conocidos y relevantes pensadores y filósofos en los que la figura de Spinoza y sus reflexiones han sido de importancia capital para el desarrollo y confección de sus teorías y aportaciones al monto total cultural y social de la humanidad, lo que de sí ya da suficientes razones y pistas para justificar esta nuestra elección. De Spinoza y su particular vinculante y rompedora a la vez forma de reflexionar y pensamiento, vamos a centrarnos en algo que lo hace único en su esfera temporal, la conjugación perfecta entre la naturaleza, la metafísica, las emociones y la razón, elementos dispares y difíciles de conjugar en un solo acto, en un solo verbo en principio aparentemente, que sólo él y su sabiduría pudieron lograr. Su ética aporta una axiomática que incluye el deseo, las emociones, las pasiones, sin devenir la racionalidad,
incorporando de forma inclusiva la imaginación y la pulsión, que serán interpretadas siglos después por la eminencia y también rompedora figura de Sigmund Freud en su versión del psicoanálisis. Spinoza, en el texto de su obra, que ya tuvimos anteriormente ocasión de conocer en nuestra particular visión de la geometría, ética demostrada según el orden geométrico, plantea que hay una racionalidad que diversifica todos los elementos de la naturaleza, donde todos y cada uno de ellos tienen una función precisa en su estructura y desarrollo. Todo tiene un lugar, un topos, en la realidad de la creación, natura naturata, ser creado. Cada uno tiene una importante tarea que tiene que ver con esa espiritualidad mostrándose como materia. Deus sigue natura, Dios, o sea, la naturaleza. Incluye e interpreta al cuerpo y sus mensajes desde un concepto inimaginable para su momento histórico, psicosomáticamente, postulando que el hombre no se conoce a sí mismo sino a partir de sus afecciones corporales, sensaciones y percepciones y lo que se imagina en la interpretación de las mismas. Sugiere que sólo deberíamos dirigir nuestro pensamiento o imaginar aquello que afirma nuestra potencia de obrar. Así nuestra alma se regocijaría en esta potencia de acción y se alegraría al reconocerse. Lo espiritual que consiste en la estructura del hombre con el hombre puede mostrarse como materia aun siendo espiritual. Este planteamiento vincula el pensamiento de Spinoza con la más actual forma de interpretar la realidad de la física cuántica, la física de las partículas y las subpartículas, donde lo físico, lo material, es considerado como energía vibrando a baja frecuencia. Partícula y onda, materia y espíritu son dos manifestaciones perfectamente conjugadas de la energía, vibrando a distintas velocidades. Con esta consideración resuelve la dicotomía, la división cuerpo y alma, planteada por Descartes, filósofo contemporáneo de Spinoza, que dio nacimiento y base al pensamiento racionalista, materialista y cientificista, que se ha arrastrado hasta nuestros días. Con Spinoza y su arquitectura geométrica del pensamiento, deseo y emociones son, sin excluirse unas a otra, racionalidad. Cuando el alma se imagina su impotencia, entristece y se apocopa. Las emociones positivas conducen a la esencia y a la existencia, a la senda del ensalzamiento de la vida, a la del eros, a la creatividad y a la alegría. Por el contrario, las emociones negativas abocan inexorablemente al camino de la tristeza, a la destrucción y a la muerte, ese tánatos freudiano. Insiste en que el hombre solo puede hacer lo que a su naturaleza le es dado, planteando un determinismo funcional de manera que podrá conjugarse adecuada e integrativamente con esa naturaleza de la que es expresión, encontrando su ubicación precisa y su lugar, no sólo de esa naturaleza, sino acorde a la realidad y a la verdad de forma coordinada y manifestando la alegría. Postula también en su obra que sólo a través de la autoconsciencia podrán tanto el ser humano como la humanidad encontrar su ubicación precisa, geométrica y axiomática correcta, donde la realidad, naturaleza, realidad, están constituidas por leyes formales y estructuras donde nada es aleatorio en lo que corresponde a la ubicación y función. Spinoza, como después Kant, abre un lugar a la imaginación y a la vez plantea un rechazo al intelectualismo ingenuo. La imaginación produce, no es sólo meramente representativa. El intelecto solo puede funcionar cuando tiene percepciones concretas, a lo que Kant añadiría más adelante que la imaginación es fundamental y elemento clave para llegar a una síntesis a partir de los conceptos. Todas las ideas son posibles porque hay una imaginación que las sustenta y sintetiza. Nietzsche nos dirá de la ciencia. La ciencia, las ciencias en general, tienden a producir una verdad que después autoconfirman. El intelecto necesita datos sensibles, analíticos o empíricos, para construir conceptos. Por sí mismo no puede funcionar. Sin embargo, la imaginación no necesita esto para crear. En sí misma es causa sui generis. Puede perfectamente prescindir de los datos. Ante estas consideraciones tan coherentes y de peso que se desprenden de la lectura e interpretación de la obra de Spinoza,
¿Cuáles son las razones o el por qué no nos enseñan a explorar nuestros potenciales, a facilitar el desarrollo de nuestras capacidades creativas o imaginativas, nuestra intuición, solo concediéndonos a modo de sucedáneo la fantasía, que es una forma infantilizadora de despistar y entretener, de apartarnos del camino correcto, de nuestro propósito y proyecto vital, que bloquea y prostituye perversamente a la verdadera imaginación creadora? ¿Por qué solo nos conducen y enseñan a potenciar, y encima mal, nuestro intelecto? ¿Es que solo les interesa que nos reproduzcamos y produzcamos? Aunque ahora tampoco tanto ni lo uno ni lo otro, o al menos a nuestro libre conciencia y albedrío. Mientras, hay un proceso que se acelera exponencialmente, la inteligencia artificial aplicada también al interior del hombre, del ser humano, y con ella el consiguiente transcurso de transhumanización, la pérdida de identidad, de personalidad y en definitiva de humanidad. Y todo ello aceptado tan fácil y ligeramente, al menos por un 80% de la población que sigue atentamente, sin cuestionamiento posible, la voz de su amo. Bienvenidos a la cibercivilización, hecho que sucederá sin ninguna duda si no logramos pararlo y revertirlo a tiempo entre todos los afectados, el 99% de la población. Nos quedan muchos interrogantes y cuestiones por intentar abordar y darle forma que han ido surgiendo en esta entrega, para nuestro siguiente encuentro y entrega prevista el día 12 de febrero de este año, el 22. Tan importantes, urgentes y trascendentes, todos y cada uno de ellos, que junto con los antecedentes necesarios que hemos ido recogiendo de estos pensadores y filósofos para planteárnoslos y entenderlos consecuentemente, trataremos de afrontarlos e intentar dar respuestas viables, prácticas y necesarias para todo aquel que quiere intentarlo y seguir intentando y siendo, no ser un ser humano como los de antes de, sino con una conciencia y conciencia renovadas, que sin duda le posibilitará el convertirse en humano por primera vez y con mayúsculas. Umbilical. El término que hemos utilizado como título de este aporte evoca sobre todo origen, vínculo y compromiso, algo que de común tenemos con todos los seres y que nos une a una realidad ya casi olvidada, la especie. ¿Somos realmente humanos? ¿El eslabón perdido sigue perdido todavía? ¿Por qué el sentido común es el menos común y tiene menos sentido de todos los sentidos humanos?